Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Y les habla Jonathan Valderas y... Gonzalo Córdoba, bienvenidos. Bienvenidos, gracias por escucharnos. Y el tema del día de hoy es el eneagrama, una mirada hacia nosotros mismos. Y para hablarnos de esto traemos a Marcela Perales, que es facilitadora de procesos grupales de desarrollo humano desde 2005 en diversos temas de autoconocimiento, inteligencia emocional, manejo de crisis y duelos. Además, coach ontológica certificada desde 2015, terapeuta certificada por PsychK desde 2014, facilitadora de disciplina positiva desde 2017 y tiene un diplomado en configuraciones sistémicas con Marco Leone el año pasado. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Gracias, Jonathan. Gracias, Gonzalo. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bienvenida. Gracias por estar con nosotros otro viernes aquí en el podcast Una Mirada Distinta. Es un placer recibirte. Gracias, encantada de estar acá y gracias por la invitación también. Excelente, Marcela. Y cuéntenos, ¿cómo empezamos a ver este eneagrama? ¿Qué es un eneagrama? Cuéntanos. ¿Qué es el eneagrama? Bueno, el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento, es un sistema de clasificación de la personalidad y es una propuesta que está elaborada con base en herramientas milenarias, místicas. Sin embargo, psicólogos de nuestra época actual, la han traído al mundo desde las teorías psicológicas, y los máximos exponentes de esta teoría del eneagrama es el señor Claudio Naranjo, Helen Palmer y Rizzo y Hudson son los principales exponentes en nuestra actualidad de esta teoría del eneagrama. ¿De qué se trata el eneagrama? Pues es básicamente una herramienta de autoconocimiento. Nos ayuda a conocer nuestra personalidad. Y bueno, pues cuando estamos conversando acerca de la personalidad, pues la gente me dice, bueno, ¿y qué es la personalidad? La personalidad nace, se hace. Y yo les digo, mira, el temperamento se nace. Nacemos ya con un temperamento. Tú puedes observar, yo de esto me di cuenta porque yo tengo unos sobrinitos cuates que tienen actualmente 36 años. Y cuando nacieron, estaban en la incubadora. Y resulta que estaba uno histérico y el otro estaba pasivo completamente. Y entonces habían nacido juntos, se habían desarrollado juntos en el vientre de mamá y sus personalidades así son. Uno es mucho más activo que el otro. Tienen características distintas. Entonces todos nacemos con un temperamento, sin embargo la personalidad es algo que nosotros vamos forjando a lo largo de los primeros años de la vida principalmente. Entonces la teoría del eneagrama nos postula que los seres humanos desde que nacemos, yo diría que inclusive desde antes de nacer hasta los 18 años, vamos como tejiendo ciertas maneras de ser con las cuales nos vamos a desarrollar en el mundo, nos vamos a relacionar con los demás, con el mundo, inclusive con nosotros mismos. Entonces, el eneagrama nos cuenta que existen 9 arquetipos a los que les llamamos eneatipos. Cada uno de ellos con luces y sombras, ninguno es mejor que otro, y realmente los seres humanos todos tenemos un poquito de todas las personalidades, pero básicamente tenemos mucho más tendencias de una sola personalidad. ¿Cómo descubrimos nuestro eneatipo? A través de un test. Hay bastantes tests de eneagrama en internet y en libros, donde podemos meternos a hacer un test desde 18 preguntas hasta 200 preguntas, dependiendo del autor del test, y descubrimos nuestro eneatipo y empezamos a revisar pues las características de nuestra personalidad. Cuando yo he impartido este tipo de talleres, la gente se da cuenta que es como si nos estuviéramos tomando una radiografía. Nos empezamos a leer y realmente decimos, bueno, esta gente nos conoce, son brujos, o qué está pasando aquí.
Entonces, eso es el eneagrama, una herramienta de autoconocimiento. Claro, Marcela. Y bueno, me queda como claro ya como este tipo de nueve arquetipos de personalidades y todo esto. Entonces aquí mi pregunta es acerca de que dices como que nacemos con un temperamento específico, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, ¿ese temperamento podría cambiar con el tiempo? ¿Lo podríamos forjar de alguna diferente manera o eso ya está fijo por la El eternidad? temperamento se nace. El temperamento, lo que hacemos es aprender a manejarlo. La personalidad sí se va forjando porque finalmente es un conjunto de caracteres. Y entonces esta personalidad, si bien el eneagrama nos dice que nuestro eneatipo no cambia, sin embargo, sí hay distintos niveles de personalidad. Es decir, yo puedo tener mi personalidad sana, puedo conocerme, puedo aprender a manejar mi temperamento, mis estados de ánimo, etcétera. Puedo tomar talleres, coaching, sanar heridas, etcétera. Entonces, esa personalidad vamos a decir que se va sanando conforme nosotros vamos madurando. Realmente eso es lo que nos va pasando con el tiempo, vamos madurando. Entonces, el temperamento no se modifica, sino que aprendemos a manejarlo. ¿Y cuál es la diferencia de temperamento y personalidad, por ejemplo? Ok, el temperamento es algo genético, es algo que el ser humano tiene como cualidad, por ejemplo, hay personas que son extrovertidas, que son de una energía muy grande, muy fuerte, etcétera, y habemos personas que somos como más introvertidas y más tímidas. ¿Ok? Esa energía inicial que tiene el ser humano, eso se nace y eso es genético, eso ya lo traemos como en el ADN, ¿ok? A veces decimos, bueno, es que el papá es así, es que la mamá es así, es que el abuelo era así, entonces es algo realmente genético. Y la personalidad no, la vamos aprendiendo, la vamos adquiriendo, de acuerdo al medio ambiente en el cual nos vamos desarrollando. Entonces, durante nuestros primeros 18 años, vamos aprendiendo cómo nos vamos relacionando con el medio exterior, con los demás, con el mundo, conmigo mismo, etcétera. Entonces, eso lo vamos aprendiendo. Esta teoría nos dice que para los 18 años, una persona básicamente dice, mira, yo soy así. Yo me muestro así ante el mundo y esta es mi manera de relacionarme. Después de los 18 años, aproximadamente entre 10 y 15 años, ese yo soy así nos funciona muy bien. Y de pronto, alrededor entre los 30 y los 35, la persona se empieza a preguntar, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no sé decir que no? Que luego no es un no poder. Los adultos tendientemente decimos no puedo cuando en realidad es que no sabemos cómo. Entonces, ¿por qué yo no sé decir que no? ¿Por qué yo no veo mis necesidades primero antes que las necesidades de los demás? ¿Por qué yo no me puedo quedar callado? ¿Por qué yo no sé poner límites? Entonces, es ahí donde de pronto este traje, esto que le llamamos personalidad, nos empieza como a parecer limitante y empezamos a buscar ayuda. Generalmente las personas que llegan a pedir coaching, que llegan a buscar algún taller, que llegan a algún proceso de cambio, de transformación, la mayoría llega más o menos entre los 30 y los 35 años, alrededor de esas edades. Y es precisamente porque vamos notando que algunos aspectos de nuestra personalidad nos están dejando de funcionar. Y hay que hacer algo y de pronto no lo podemos hacer por nosotros mismos y eso es cuando empezamos a buscar ayuda externa. Claro, es como un llamado, ¿no? Un Es un llamado. llamado, En esas edades algo claro. ocurre que sentimos esa necesidad y creo que no es predeterminado, pero eh, es interesante, ¿no? Ver cómo en esas edades hay esa llamada que mucha gente la toma y mucha gente la ignora. Yo tengo una Claro. pregunta para ti, Marcela. ¿Cuál es el beneficio que tú dirías en tu experiencia trabajando con clientes, con personas que hacen o que han hecho el enagrama? ¿Cuáles son los beneficios centrales de buscar conocernos, mirarnos a través de esta herramienta? Mira, te voy a decir desde mi propia experiencia Mm, en el autoconocimiento, el poder entender tanto, el poder ver,
o sea, luces y sombras de una personalidad. El poder ver qué me motiva, qué me detiene, qué me frena, cuáles son los miedos básicos de una personalidad, por ejemplo, cuáles son los miedos básicos de otra personalidad. Nos ayuda para poder relacionarnos con otro tipo de personas, para validar las diferentes maneras de observar que tenemos todos los seres humanos. Y esta manera de observar también está como dictada por la personalidad que tenemos. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que le encanta el riesgo, que le encantan los retos, que le encanta la aventura, por ejemplo, y me estoy relacionando con una persona que tiende a estar en una zona cómoda, por ejemplo, que no es tan arriesgado, entonces yo voy a creer que esa persona está mal y yo estoy bien. ¿Ok? Que esa persona tendría que ser más como yo. Cuando nosotros vamos conociendo cómo los demás tipos de personalidad observan el mundo, puedo entender a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, por ejemplo. Yo tengo 3 hijos, los 3 de personalidad distinta, los 3 adultos. Y de pronto, de uno de ellos, por ejemplo, que es ingeniero en sistemas, yo decía, ¿por qué este muchacho es tan aislado? Y yo quería lanzarlo al mundo, mijito, y sal, y relaciónate, y haz. Cuando yo conozco la herramienta del eneagrama, yo dije, él requiere poca gente. Él requiere su propio espacio. Él es un hombre que busca mucho su propio espacio. Y le encanta estar, por ejemplo, con poca gente. Le gusta mucho estar solo. Y yo soy una persona muy relacional. Entonces, cuando yo conozco esta herramienta, dije, claro, su personalidad es así. Su forma de relacionarse, su forma de estar a gusto en el mundo es así. ¿Ok? Entonces, a otro, por ejemplo, de mis hijos, si yo le digo apúrate, si yo le digo lo quiero para ya ahorita algo, para él me dice, ¿por qué no me lo dices con tiempo? ¿Ok? Entonces también entender que mi ritmo de vida, por ejemplo, mi ritmo de trabajar, mi ritmo de pensamiento, todo este tipo de cosas es diferente para cada personalidad. Hay quienes, por ejemplo, ante una situación rápido lo hablan y rápido quieren tener una conversación y decir todo lo que les pasa. Y hay otras personas que dicen, oye, no, yo necesito primero asimilarlo, tener, o sea, tomarme mi tiempo, manejar mi emoción, etcétera. Y conocer todas estas características de las personalidades nos ayuda, yo creo que a validar la manera que el otro tiene de observar el mundo. Y cuando yo valido al otro, mi forma de relacionarme también es distinta. Ahora, ¿qué pasa en las empresas? Hay personas, por ejemplo, que para un puesto de ventas, para un puesto de relaciones públicas, para un puesto de recepcionista, por ejemplo, yo tengo que tener un espíritu de servicio si yo quiero estar en atención al cliente. Hay personalidades, hay ciertos tipos de personalidades que vamos a tener que trabajar un poco más en ellas si yo quiero que esa persona o esa persona desea estar en atención al cliente. Entonces es una herramienta bien funcional tanto para familias como para empresas, inclusive para la relación con nosotros mismos. No sé si contesté tu pregunta, Gonzalo. Claro, sí, por supuesto. Siento que vamos abriendo el caramelo, ¿no? Para verlo. Ok, Está interesante, claro. gracias. Sí, y por ejemplo, Marcela, aquí tengo una pregunta, por ejemplo, en este ejemplo de tu hijo de sistemas, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si él se da cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Pues ya estoy cansado como de estar solo, ¿no? Quiero como ir a conocer gente, o sea, entonces esta personalidad es como que ya lo limita de que conocer gente, no o sea, estar aislado, estar solo y no conocer tanta gente ya es como que lo que yo quiero, o sí puede haber un momento en mi vida que yo diga, o sea, quiero tener gente alrededor, por ejemplo, quiero conocer más personas, quiero salir al mundo, quiero hacer todo esto, Claro. pero ahí, ¿cómo funciona eso? Fíjate que interesante tu pregunta y sí sucede. A veces nos vivimos la personalidad como una limitante. Entonces yo les digo, a ver, conocer tu tipo de personalidad no quiere decir que ahora te vas a justificar de por qué yo soy así. Porque si algo tiene también nuestra personalidad es que es flexible. Los seres humanos tenemos la habilidad de desarrollar de desarrollar esta flexibilidad
Y cuando una persona, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, pero un eneatipo 5, que tienden a buscar el aislamiento, a ser observadores, a no involucrarse tanto, a no ser tan sociables. Entonces, cuando de pronto dicen, bueno, yo sí quisiera relacionarme más, yo sí quisiera salir más. Bueno, cuando estas personas empiezan a buscar apoyo, evidentemente les va a costar, pero ¿y tú qué quieres lograr con esto? ¿Qué te motiva a relacionarte con otras personas? ¿Qué quieres buscar? Bueno, quiero buscar una pareja, por ejemplo. Actualmente, bueno, mi hijo tiene su pareja, tiene su novia, vive con ella. Ellos viven en Guadalajara y a mí me llama mucho la atención porque cuando recién yo los vi a ellos dos juntos, decía, este es un muchacho al que yo no conozco. Mm, Y ahí sí. fue donde me di cuenta lo flexible que es nuestra personalidad. Cuando él se enamoró, se abrió totalmente, no con todo el mundo, pero yo los veo conversar y digo, qué sensacional, o sea, él está motivado a conversar con una persona. Entonces la personalidad es flexible, podemos aprender y de hecho tomamos de otros eneatipos, de otros arquetipos de personalidad, tomamos también una parte de ellos. Oye, La esto es importante. personalidad no es una limitante y la personalidad es totalmente flexible. Podemos aprender nuevas maneras. Qué bueno esto que estás diciendo. Creo que es importantísimo ponerlo sobre la mesa porque de pronto, justamente, una de las cosas que me estaban pasando como en la hornilla de atrás es, bueno, entonces estamos predeterminados, está predestinado todo y lo que tú estás diciendo creo que puede esclarecer inquietudes que algunas personas que nos están escuchando digan, y entonces ya me jodí, ¿no? Así me Así quedé es, y porque así yo creo que soy. claro, y creo que es importantísimo, sobre todo cuando consideramos que si hay algo que es común en el ser humano, es nuestra capacidad no solamente de cambio, sino de transformación, ¿no? Sin Rediseño. embargo, creo que para que eso ocurra, como le está ocurriendo o le ocurrió a tu hijo, necesitamos el impulso correcto, el ingrediente correcto que nos haga movernos. A veces es una recompensa, a veces es un dolor, a veces es el sufrimiento, a veces es un sueño, a veces es un algo, ¿no? En este caso, el amor, ¿no? Fantástico. Pero Así creo que es. es muy importante eso, que veamos que el ser humano somos resilientes, ¿no? Y Sí. creo que, Y pero sabes qué? necesitamos Que ese ingrediente. perdón, ibas a terminar la idea. Está bien. Cuando nosotros empezamos a notar los mecanismos de nuestra personalidad, cuando empezamos a ser testigos de cómo nos hemos movido en el mundo, los resultados que hemos obtenido a partir de estos movimientos que hemos tenido, de estas formas que hemos tenido de relacionarnos con el exterior y con nosotros. Creo que empezamos también a decir, bueno, ¿y qué quiero? Tengo tal edad, tengo tantos años, ¿y qué quiero? Claro. ¿Qué me gustaría que siguiera sucediendo conmigo? Hace un par de años tuve a una señora en taller y también, o sea, ella decía, a mí me cuesta socializar. Cuando empieza a conocerse y a decir, mira, yo tengo 2 hijitos y a ellos poco los invitan a fiestas. ¿Por qué? Porque mayormente invitan, o sea, las mamás se juntan, se reúnen y son los niños que suelen acudir a fiestas. En la siguiente reunión que ella va, empieza a socializar con otras mamás y la siguiente clase que tiene conmigo en el enneagrama me dice, ¿qué crees que ya tengo amigas? Mm, Ya tengo amigas, dice, me motivó el hecho de que mis hijos empiecen a socializar con amiguitos. claro. Y al día de hoy ella me dice, es que de verdad, si yo no observo cómo es mi personalidad, no podemos intervenir en algo que no hemos observado. Sí. Yo tengo que observar algo, notarlo, para poder intervenir en ello. Entonces, estas maneras de vernos tan claras como nos propone el enneagrama, nos ayuda también a ir más allá. En mi Claro. caso, por ejemplo, yo les puedo compartir que una característica de mi personalidad, pues es el miedo. Entonces, yo me vivía antes el miedo como una emoción que me paralizaba. Mm, Y hoy el miedo ocupa un lugar totalmente distinto en mi vida, me lleva al autocuidado, me lleva a cuidar de los demás, sin embargo, ya no me detiene.
Sigo siendo una persona analítica, sin embargo, ya no es un análisis que me lleve a la parálisis. Pero el notar este mecanismo de personalidad me lleva a yo como hacerme dueña de él y no que la personalidad me maneje a mí. Qué valioso. Así es. Oye, y yo tengo una pregunta, ¿no? Desde la curiosidad. ¿Qué te llevó a ti al ponerte a bucear en las profundidades de esto? O sea, ¿qué te impulsó a ti a conocer el enagrama, a quererlo aprender, a hablarnos el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el motor que te llevó aquí? Bueno, yo empiezo un camino de autoconocimiento hace 18 años. Fue realmente un quiebre emocional el que a mí me lleva a empezar a buscar ayuda. Entonces, en esta búsqueda de ayuda empezó a pues, tomar talleres de desarrollo humano en distintos temas y uno de ellos fue el eneagrama. O sea, yo llegué al eneagrama hace aproximadamente 15 años, o sea, tenía 3 años de recorrido dentro del desarrollo humano. Y justo en el 2005 ofrecen un taller de eneagrama, leo los objetivos, me interesa y con un sacerdote jesuita, los jesuitas son grandes promotores de la teoría del eneagrama. De hecho, el eneagrama para ellos es una herramienta espiritual. Y les platico que ellos la herramienta del eneagrama inclusive la usan para sus ejercicios espirituales. Entonces, el padre Javier Conde, sacerdote jesuita, él ofrece un taller de eneagrama. Entonces voy y lo tomo un fin de semana, me encanta y después empiezo a profundizar en otro tipo de talleres. Tomé 2 diplomados de esto y pues me ha encantado. O sea, es una herramienta muy interesante. Se puede ser también una herramienta muy ligera. A mí los talleres, cuando yo imparto este tipo de talleres, me gusta impartirlos de una forma bien ligera, no con lenguaje rebuscado, no con tantos elementos de la psicología, para que la gente lo entienda, lo pueda digerir. Y pues eso me llevó realmente a un proceso de autoconocimiento que Buenísimo. fue cada vez más profundo. Ujú. Claro, claro. Creo que eso, pues a muchas personas nos lleva, ¿no? Hay alguna herida, como tú lo dijiste, tú usaste la palabra quiebre, ¿no? Así es. Pero Un para el que no esté conflicto, una familiarizado, crisis, claro. perdón, Una crisis, por ejemplo, un claro, conflicto, así es el que nos claro. lleva a la búsqueda a Sí, veces. sí, sí, que a veces cuando vemos esos conflictos, esos dolorcitos, pensamos que es lo peor, pero creo que algo que es hermoso ver en retrospectiva, cuando volteamos, vemos que eso era el trampolín que necesitábamos para el siguiente paso, ¿no? Yo creo Así que es muy es, valioso. así es. Sí. Ahora, como herramienta, el eneagrama nos postula que hay 9 tipos de personalidad. Y les comentaba yo hace ratito, cada uno tiene luces y sombras. Entonces, Mm, no sé si les parece que empezamos como a hacer este recorrido a través de los eneatipos, de las características como principales de por cada uno de los supuesto. eneatipos y si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a cada uno de ellos, pues adelante. Excelente. Entonces, bien, el eneatipo 1, los autores lo definen como el perfeccionista. Nuestra energía, bueno, les platicaba yo hace ratito que el eneagrama, bueno, que más bien que todos los seres humanos tenemos un poco de cada una de las personalidades. De hecho, cuando llenamos el test, yo les digo, a ver, vamos a llenar el test y vas a encontrar características eh, de todos los eneatipos. Te vas a encontrar con que en algún punto de tu vida o de tu historia has actuado de alguna de estas maneras. Entonces, nuestra energía en el eneatipo 1 nos lleva a la perfección. Un eneatipo 1 se le llama comúnmente el perfeccionista. Son estas personas que están buscando el crecimiento, que están buscando que todo esté bien, están buscando los errores. Es más, no los buscan, les saltan a la vista. Entonces, tú puedes descubrir a un eneatipo 1 cuando de pronto todo puede estar perfecto y ellos te dicen, ese cuadro está mal puesto. Traes no sé qué en la cara. Eso está fallando. Por ejemplo, hace un tiempo tuve a un contador como cliente
Dice él, a mí me saltan los errores a la vista, cosas que otras personas no batallan para encontrar. Dice, a mí los errores me saltan a la vista. ¿Por qué? Porque la visión de ellos está entrenada para encontrar errores. Interesante. ¿Okay? Entonces, las luces es que nos lleva precisamente a corregir lo que está no funcionando bien, a corregir los errores. La sombra de esta personalidad es que de pronto se vuelve muy crítica. Crecer al lado de, por ejemplo, un padre, una madre eneatipo 1 puede ser muy cansado, así es. Puede ser muy cansado, ¿por qué? Porque solamente va a estar remarcando los errores. Hay una sensación en ellos como sombra, por ejemplo, hay una sensación en ellos de insuficiencia, porque imagínate que si nos ponemos a pensar, ¿cuándo llegamos a la perfección? Sí, inalcanzable, ¿no? Inalcanzable, exactamente, es inalcanzable la perfección. Entonces, ¿cuándo nos sentimos suficientes? Nunca. Sí. Cuando un eneatipo 1 se empieza a descubrir, empieza a ver lo enojados que han estado por estar buscando este tipo de perfección, lo desgastados que han estado, y la gran maravilla es que cuando se mueven, se vuelven personas que buscan realmente el crecimiento, pero como virtud. Ok, buscan el crecimiento como virtud y ven y observan los errores como una oportunidad de hacerlo mejor. Empiezan a sentir la suficiencia en ellos, en el mundo, en los demás, etcétera, y se vuelven personas virtuosas. Son personas típicamente éticas, con una moral muy definida también. Son grandes maestros, pueden llegar a ser grandes maestros. Y pues en su aspecto más sano es eso, nuestra energía en uno nos lleva al crecimiento, a decir, esto puede ser mejorable. Yo creo que todo puede ser mejorable, todo el tiempo. Entonces, esa es la luz del eneatipo 1. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o conozcan a alguien así o sean alguien así. Pues yo puedo pensar de un par de personas que conozco que son así, definitivamente. Sí, a veces es cansado, pero también veo que es gente que en la luz, como tú decías, y bien aplicado, crean cosas maravillosas, ¿eh? O sea, porque hay una atención al detalle que quizás yo no tenga, que ellos sí ven, ¿no? Que dices, wow, ¿cómo? Atención al detalle, exactamente. ¿Verdad? O sea, dices, wow, esto es, yo no lo vi, ¿no? Yo no Entonces, lo... es muy interesante eso, creo que sorprende. A mí me sorprende, mi mamá es un eneatipo 1, tiene 85 años y entra a mi casa, que es la casa de ustedes. Gracias. De repente me dice, aquello que tienes ahí arriba del refrigerador se puede caer hacia atrás y te va a ocasionar un cortocircuito. Y yo digo, ¿cómo lo vio? Porque los errores le saltan a la vista. Puedo ir perfecta a su casa y me dice, no traes aretes. Entonces, tiene estas dos partes que me encanta en ella y que también digo yo, caray, o sea, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo observó? Atención al detalle, lo dijiste perfecto, Gonzalo. Gracias por ello. Por supuesto. Sí. Así es. Sí. Yo debo confesar que me veo un poco en esta, digo, me gustaría escuchar los demás para ver si me veo en otra, pero sí me veo un poco en esta, sobre todo porque soy desarrollador de software. Entonces, es como que, pues, muy común, ¿no? Bueno, al menos yo creo que es como común, ¿no? Verlo acá. Y sí me pasa de repente compañeros que me piden ayuda de que, oye, ¿sabes qué? Pues no me funciona esto, ¿no? Quisiera como que, a ver si me ayudas, ¿no? Entonces yo llego, nada más me paro atrás de ellos, les digo, es que, a ver, intenta con esto aquí, porque tienes aquí mal esta opción, por ejemplo. Y dice, no lo había visto, no sé, no lo había visto. Y yo, para mí fue como que, aquí está, ¿no? Y ¿Es siento tan que eso obvio? como que para mí era como que obvio, ¿no? Lo primero que iba yo a revisar, ¿no? Y siento que eso me pasa muy, 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 muy seguido. O sea, el llegar y al segundo encontrar como que el error y corregir y ya me voy, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Entonces, este fue el eneatipo 1. El eneatipo 2 le llaman el rescatador. Son personas altruistas, son personas que están todo el tiempo al pendiente de las necesidades de las demás, personas profundamente empáticas, están realmente al servicio de otras personas en su luz.
En su sombra se convierten en personas sumisas que dejan de ver sus propias necesidades porque no se consideran importantes para el resto. Es decir, su misión en la vida es ver por las necesidades de otras personas. Una Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que están buscando como, de hecho los buscan y les aparecen en el camino, personas a quienes ayudar. Entonces, esta luz los lleva a ser profundamente serviciales, a estar para el otro, a estar en emociones como lo son la ternura, la compasión, la empatía, la simpatía. Y en su sombra los lleva a no ver sus propias necesidades. Entonces se dejan para el último, se desatienden. Pueden llevar a todo el mundo al médico excepto a sí mismos. Wow. Pueden recomendarles, o pueden, por ejemplo, destinar su presupuesto para todos excepto para sí mismos. Es el arquetipo de las madres latinas. Yo no sé si de las madres en el mundo, pero de las madres latinas sí. Es el arquetipo de una mamá. Cuando yo tengo madres de familia, porque yo he impartido este taller en colegios, con grupos de padres de familia, y cuando hacen el test, yo a las mamás les digo, sálganse por favor de su rol de mamás, si no todas van a ser un eneatipo 2. Si no nos salimos de nuestro rol de mamá, porque básicamente la mamá estamos en servicio de los hijos. Sí. Así es. Entonces... Me imagino, por favor corrígeme si lo que estoy diciendo no hace sentido, pero siento que viene como con soledad, ¿no? Ese eneatipo, o sea, porque cuando yo estoy al servicio de todos y no de mí, pues me quedo solo, ¿no? O sea, tengo la sensación de que eso podría ocurrir, a lo mejor no, pero cuando lo proyecto y veo a alguien, por ejemplo, estoy pensando en alguien que podría tenerlo, digo, wow, esta persona se queda sola, ¿no? Es difícil. Fíjate que es más un autoabandono, Gonzalo, porque son personas muy relacionales. Porque siempre tienen que estar en relación con otros para ver a quién puedo servir. O sea, Claro. a qué necesidades de otras personas puedo cubrir. Pero sí hay un autoabandono, eso sí. Hace sentido más el autoabandono, eso que El creo que es autoabandono, hasta sí, más duro, ¿no? totalmente. Decimos que cada eneatipo tiene como un punto ciego, algo que ellos no ven de sí mismos. Si en el eneatipo 1 decíamos que es la ira, la rabia, ¿por qué? Porque pues, todo tiene que estar perfecto y si no está, me enojo. Una rabia reprimida. En el eneatipo 2, el punto ciego es la soberbia. Ellos no saben pedir ayuda. Se requiere de una gran cantidad de humildad para reconocer que yo tengo una necesidad que no puedo cubrir por mí mismo y que requiero pedir ayuda. Cuando los eneatipos 2 les decimos que su punto ciego es la soberbia, se quieren ir para atrás. Se quieren ir porque dicen, es que, pero ¿cómo soberbia? ¿Cómo me dices a mí soberbio? Sí. Si yo estoy para ayudar a los demás. Sí, porque no te dejas ayudar. Y se requiere una gran cantidad de soberbia para decir, yo no necesito de nadie, porque aquí el que ayuda soy yo. Así es. Entonces, pues ese es el eneatipo 2. Yo creo que todos conocemos personalidades así, ¿no? Bien, si nos vamos al eneatipo 3, nuestra energía en este eneatipo nos lleva a ser competitivos. El eneatipo 3 es el exitoso, se le conoce con este arquetipo de el exitoso. ¿Por qué? Porque en su luz es un ser que es sumamente competente, competitivo, carismático, exitoso. En su sombra, adicto al trabajo, adicto no nada más a la competencia, sino a ganar. Es el tipo de persona que dice, yo no vine a competir, yo vine a ganar. ¿Okay? Sí. Para ellos ganar es importante, ser el mejor es importante. Si nosotros tenemos el ser, hacer, tener, ¿okay? como base para movernos en nuestra vida y decir, primero tengo que ser, después hacer y después tener,
El eneatipo 3, cuando no está consciente de su manera de moverse en la vida, más bien es al revés. Ellos hacen, tienen y se olvidan del ser. Son tan exitosos, les va tan bien, son tan carismáticos que, vaya, su valor como persona está definido por lo que tienen y por lo que hacen. Entonces, vaya, la luz del eneatipo 3 es que nos lleva todo el tiempo a la confianza en nuestras habilidades. La luz del eneatipo 3 es que nos convierte en seres cuyo valía está basada en el éxito laboral, en el éxito profesional, en el éxito económico y no en quien yo soy. Ellos se sienten amados por lo que tienen y por lo que hacen, solamente que no se dan cuenta. ¿Ok? Entonces, ahí un punto ciego sería la vanidad. La vanidad, ¿por qué? Porque entonces, de hecho, cuando ellos pierden sus puestos laborales, por ejemplo, cuando ellos pierden el éxito económico, cuando llegan a hacer una mala inversión y que pierden bienes materiales, suelen caer en profundas depresiones, porque el ser no está afianzado. Okay, entonces se alejan profundamente de su valor como personas. Pueden llegar a ser adictos al trabajo descuidando totalmente su cuerpo, descuidando las necesidades afectivas de su propia familia, porque para ellos las necesidades económicas y materiales es casi todo. La necesidad de reconocimiento en ellos es grande también. Por eso de ahí la búsqueda constante de éxito laboral y éxito profesional. Son personas muy competentes. Me viene a la mente un Steve Jobs, ¿no? Por ejemplo. Un Steve Jobs, sí, en su ámbito. Luego también tenemos ámbitos en esto. Un Steve Jobs, sin En embargo, lo Jobs, profesional, ¿no? así es, sí, sumamente exitoso. Creo que por su falta de, creo yo, así lo veo, alguna vez leí algo de su biografía, y porque también era un hombre solitario. Sí. Bastante solitario, más un eneatipo 5. Steve Jobs, estos personas que tienden a buscar y profundizar y todo esto. Así es. Por ejemplo, El Lobo de Wall Street. ¿Han visto esa película? Totalmente. Bueno, él es un eneatipo 3. Es el Lobo de Wall Street, donde todo es el logro profesional. Bien, Así. bien. Bueno, Impulsa excelentes líderes, por ejemplo, en el excelentes líderes cuando van reconociendo y cuando pueden conocer las necesidades afectivas de otras personas, sí. Cuando no, van a exigirle a los demás que sean tan adictos al trabajo como ellos. Sí, sí lo puedo ver también. Así es. Muy bien. El eneatipo 4, conocido arquetípicamente como el artista. Este tipo de personalidad nos lleva a la creatividad, a la reflexión. Ellos buscan ser originales. Son tipos excéntricos, son estas personas que de pronto tú ves por la calle y dices, ay caray, estos son diferentes. Ellos buscan ser diferentes, buscan ser originales. Es un máximo valor el no parecer como los demás. Es el típico artista. Son personas que en su luz son creativos, son espontáneos, originales. En su sombra, en un eneatipo 4, en su sombra caen en la autoexclusión. Es decir, yo no me parezco a nadie y por lo mismo me siento excluido del resto. ¿Ok? Son reflexivos. Nuestra energía en este eneatipo, si decimos que todos tenemos de todas, nuestra energía como seres humanos en el eneatipo 4 nos lleva a la reflexión, a la autorreflexión. Entonces, esto nos lleva también al autoconocimiento, a irnos más allá de la superficie. Por ejemplo, estamos en una crisis, en un conflicto, y nos lleva a buscar las raíces de todo esto, de por qué nos está pasando esto. Entonces, nos convierte este eneatipo en personas reflexivas. ¿Ok? De pronto ellos, en este sentirse excluidos, pueden llegar a
sentir envidia por lo que los demás tienen, pero esta envidia como punto ciego no es, yo no quisiera que el otro no tenga lo que tiene, sino más bien yo me veo como inhabilitado o incapacitado para tener lo que el otro tiene. ¿Ok? A trabajar por mis sueños, etc. Uh-huh. Bien, entonces estos son los artistas. El eneatipo 5 es el eneatipo al que se le llama arquetípicamente el observador o el investigador. Okay. Estos son personas estudiosas. Nuestra energía en este eneatipo nos lleva a investigar, a profundizar de ciertos temas, a tomar un tema de interés, por ejemplo, e irnos a investigar, leer, buscar, etcétera, a especializarnos en algo. Cuando nos gusta un tema o nos llama la atención algo, nos lleva a especializarnos. Son investigadores. A ellos no les gusta tanto hablar, sino observar a los demás. No se involucran tanto con la gente. Por ejemplo, en esta personalidad que yo les comentaba, tengo un hijo que es ingeniero en sistemas, ahorita que mencionaba a Jonathan, que es desarrollador de software. Yo le digo, oye, hijo, ¿me explicas algo de la computadora cuando está aquí en Monterrey? Oye, hijo, mira mi computadora. Y me dice, mami, muévete a la silla de un lado, yo lo hago. Le digo, explícame. Me dice, no me vas a entender. Entonces sienten un poco que la gente les roba energía, les chupa un poquito de energía. Entonces son personas que buscan básicamente poca gente. Les gusta el aislamiento, les gusta estar solos, buscan su propio espacio. Entonces, en su luz, son grandes aprendices, profundizan en los temas, no te van a decir una opinión si no tienen, como decimos, los pelos de la burra en la mano. No van a decir algo o no van a hablar de un tema del cual no sepan y sepan a profundidad. Prefieren no opinar. Y en su sombra, de pronto esta excesiva búsqueda de conocimiento los lleva como a apartarse del mundo. Pueden aislarse casi totalmente. Pueden llegar a sentir que relacionarse con el mundo exterior no es importante. Entonces pueden ser bastante solitarios. Así es. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Pues a mí de este del 5 a mí de este del 5 me viene como la pregunta de ¿hay algún famoso, no sé, artista, escritor, científico que podamos identificar como ejemplo para la gente? Sí, Bill Gates. Bill Totalmente, Gates. ¿No? Así es. Bill Gates es un enetipo 5, así es. Uh-huh. Steve Jobs también es un enetipo 5. Este señor que murió, que desde muy joven se me fue el nombre ahorita, pero desde muy joven él padeció una enfermedad que es uno de los científicos de nuestro tiempo, murió hace unos par de años, yo creo. Es Stephen Hawking, ¿no? Uh-huh. Él, exactamente, también. Así es. De hecho, gracias a su personalidad, él desarrolló una habilidad para estar en el mundo aún con esa situación de salud que él tenía. Sí. Porque ellos viven en su mente. O sea, ellos realmente se van a vivir a su mente. Crean un mundo acá adentro de conocimiento, de fantasía, así es. Entonces se la pasan bien con ellos mismos. Entonces, gracias a esta personalidad, él pudo estar en el mundo pues bastantes años porque no murió siendo joven. Claro. Así es. Entonces, son estos grandes. Einstein también, un enetipo 5. Así me lo imaginaba porque pues, sí, sí. entra, ¿no? Ahí son cerebritos, así es, son cerebritos. Sí, porque inclusive a Einstein le gustaba mucho irse en su bote en medio del lago a trabajar, ¿no? A él no le gustaba trabajar con la gente. Sí, claro. Así es, él se aislaba para poder trabajar. Bien, nos vamos al enetipo 6. Y el enetipo 6 en su luz es un gran colaborador. Arquetípicamente se le llama el leal.
Entonces, somos grandes, ahí estoy yo, me incluyo, somos colaboradores, nos gusta la pertenencia, sociabilizar, por ejemplo, buscamos la seguridad y la certeza de grupos. En la sombra tenemos como emoción base el miedo. Nos podemos volver personas profundamente sumisas, obedientes. ¿Por qué? Porque el mensaje de la obediencia es: yo me hago cargo de lo que tú quieras y tú hazte cargo de mí. Entonces, leales, profundamente leales, honestos, responsables en la luz y poco arriesgados. A veces este miedo básico nos lleva a buscar, a querer tenerlo todo claro todo el tiempo, si no, no me arriesgo. Vamos a iniciar un proyecto nuevo y tenemos que tener como el panorama muy claro, si no, yo no invierto, si no, no me arriesgo, si no, no renuncio a mi trabajo estable. Entonces, ahí pues están la luz y la sombra, ¿no? La colaboración como luz, la sumisión como sombra. ¿Ok? Bien, ¿conocen a alguien? A ti. Pues a mí no me viene, ¿eh? A lo mejor no tengo tan ojo crítico para detectarlo. Ahora lo voy a tener en el radar, pero Así es. seguramente por ahí sí. Y eso que Bien. dices que piensan para antes de aventarse, ¿cuál es la diferencia entre el perfeccionista y en ese tipo? Lo que pasa es que el perfeccionista va a buscar los errores, pero eso no le da miedo. Mm. Los va a buscar para corregirlos. ¿Ok? Pero acá yo voy a analizar absolutamente todo y casi quiero tener una bola de cristal, que alguien que me diga que todo va a salir bien si no, yo no invierto mi dinero, si no, yo no invierto mi tiempo, si no, yo no renuncio a mi trabajo estable para lanzarme un proyecto propio. ¿Ok? Bien. Nos vamos al eneatipo 7 y este eneatipo nos lleva nuestra energía en 7 a disfrutar de la vida. Son espontáneos, alegres, divertidos, relacionales, muy comprometidos con muchas cosas. Les gusta probar de muchas cosas en la vida. Son arriesgados. Les gusta explorar diferentes aventuras, por ejemplo. Entonces, son grandes aprendices de la vida, pero ellos experimentan, todo lo tienen que experimentar. En su sombra, son personas que, como luego decimos, el que mucho abarca, poco aprieta. Uh-huh. Se comprometen tanto que a veces se comprometen más bien con tantos espacios que a veces no cumplen. ¿Ok? Yo hice un compromiso aquí y luego le dije al otro que sí, organizaba esto y al otro no sé qué, y con alguien voy a quedar mal. Entonces, si bien nos lleva a ser muy relacionales, a disfrutar de la vida, a querer buscar muchas experiencias, nos lleva también esta energía en 7 a poco profundizar. Contrario al 4 que se van profundo, la energía en 7 nos lleva más bien a estar en la superficie. ¿Ok? A la superficialidad y poco profundidad. Típicamente les cuesta tocar el dolor. No les gusta tocar el dolor. No les gusta tocar emociones que tengan que ver con la tristeza, emociones que tengan que ver con el miedo, no lo tocan. Suelen decir, el miedo no sirve para nada, ¿para qué te pones triste? A mí llorar no me sirve de nada. Hace poco conversaba con una mamá a la cual le pedí que hiciera el test, una señora madre de 4 hijos, y ella dice, y sí, típicamente yo les digo a mis hijos, llorar no te sirve de nada, con llorar no solucionas absolutamente nada. Cuando ella empieza a ver este mecanismo, dice, jamás en la vida les vuelvo a decir a mis hijos que no lloren. Era un mensaje que ella recibía. Entonces ella se hace muy alegre para complacer a sus papás. Wow. Así es, no le permitían llorar. Entonces dice, yo desarrollé esta personalidad de alegría, de espontaneidad, de disfrute, etcétera, y yo creía que llorar no me funcionaba, que no me servía de nada. Oye, Marcela, aquí un comentario, ¿no? Me doy cuenta, nosotros a lo largo de este proyecto, de este podcast, hemos tenido muchos invitados
de todo hemos tenido. Yo creo que es impresionante. La verdad es que estamos muy agradecidos con toda la gente que nos ha apoyado. Y una y otra vez, independientemente de la profesión o a qué se dediquen las personas que son nuestros invitados, escuchamos que nosotros como seres humanos venimos y tal parece que venimos a pulirnos, ¿no? Como a evolucionar, como que Totalmente. algo, tengo la sensación de que una constante en el ser humano, que lo cual es una de mis fascinaciones, por cierto, es venir no solamente a vivir la vida y disfrutarlo, lo cual es fantástico, creo que esto está excelente, y no estoy hablando de hedonismo, estoy hablando de realmente el disfrute, Claro, ¿no? Bien entendido, claro. pero además de eso, que es muy valioso, es como que, oye, hay una fuerza dentro de nosotros que nos pone herramientas de este tipo en nuestro camino para decir, a ver, doble clic y sigue, ¿no? Al siguiente paso, al siguiente lugar. Con el ejemplo que acabas de decir de esta señora, me viene qué belleza que ella hoy es consciente de cómo puede salpicar la vida de sus hijos de una manera muy positiva o muy negativa, con comentarios tan simples como, a ver, no llores, ¿no? O, a ver, esto no te sirve. Qué valioso, se oye fácil, pero creo que un ser humano adulto que es capaz de ser consciente de que eso afecta a tus hijos o a tu pareja o al mundo, es enorme, ¿no? Es enorme, yo lo celebro. Qué El poder es fantástico. enorme, claro, el poder de la conciencia es enorme. Sí, Cuando empezamos a notar el impacto que los seres humanos tenemos, no solamente como padres de familia, que tenemos en otros seres humanos, en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. sí, Así muy es. poderoso. Gracias. Muy bien, pues nos quedan dos eneatipos, 8 y 9. El eneatipo 8, nuestra energía en 8 nos lleva hacia el liderazgo. Es el líder por excelencia, son personalidades fuertes en su luz, son líderes justicieros, ven una injusticia y van a ir a quererlo solucionar, van a querer proteger, diferente al eneatipo 2 que también busca cuidar. Sin embargo, el eneatipo 8 va a buscar cuidar, pero desde la fuerza, no tanto desde el servicio, sino desde la fuerza. Entonces, en su luz son justicieros, van a buscar hacer justicia, van a buscar proteger al indefenso, van a buscar abogar, por ejemplo, Mm. y en su sombra van a querer controlar y manipular. Entonces, para yo poder controlar a alguien, yo tengo que hacerlo a un lado a esa persona, yo tengo que invalidar a una persona para poderle controlar. Entonces van a ver, ellos se ven a sí mismos como muy grandes, como muy fuertes, de hecho son personalidades muy fuertes, muy poderosas, y van a tratar de imponer su manera de pensar al otro con la mejor intención. Entonces, cuando empiezan a notar este tipo de interacciones con los demás, empiezan a ver la necesidad de validar las maneras de otras personas. Un Mm. Hitler es un eneatipo 8, por ejemplo. O sea, a ese grado que si no lo notan, pueden llegar y vaya, son inspiradores, son líderes que inspiran, tienen carisma y desde ahí también pueden manipular a otras personas. Wow. Y por último terminamos con el enatipo 9 y el enatipo 9 en su luz lleva a la mediación, al manejo de conflictos, por ejemplo. Ellos son excelentes para generar armonía en el medio ambiente en donde se encuentran y se desarrollan. Y en su sombra tienen una estabilidad que los lleva también a veces a vivir en una zona de confort, que los lleve también al poco riesgo, a no cambiar, por ejemplo, los lleve a una pereza, a veces no física, no material, sino una pereza emocional, a querer estar siempre en el mismo estado de ánimo. Son personas que tienen una tendencia fuerte a querer evitar los conflictos. Ellos no quieren que haya conflicto. Eh,
De ahí se pueden convertir en personas poco asertivas porque no les gusta poner límites para que no haya conflicto. Y a su vez, en su luz, son excelentes mediadores de conflictos entre otras personas. Generan una armonía hermosa, los busca mucha gente porque sienten paz a su lado. La estabilidad que ellos tienen y a su vez proyectan, les da paz a otras personas. Entonces, bueno, pues ahí está la luz y la sombra del eneatipo 9. Ahí está la luz y la sombra de todos los eneatipos. Como les comentaba, todos tenemos un poco de todos. En diferentes ámbitos de la vida manifestamos conductas, actitudes, maneras de ser de todos los eneatipos y todos por igual están en equilibrio luz y sombra y ninguno es mejor que otro. Oye, qué interesante viaje, ¿no? O sea, acabamos de hacer este recorrido. Yo te agradezco mucho. Realmente empiezo como a ver que estoy en duda de cuál soy yo. Digo, alguna vez recuerdo que me hicieron el test Ajá. eh, y no me acuerdo cuál soy, pero tengo una pregunta. La pregunta para ti, Marcela, es, supongamos que en este momento a Jonathan o a mí nos hacen ese test y Ajá. ya, ¿no? Definimos que él es 1 y yo 7 o el que fuera. ¿Qué ocurre después? ¿Cuál es el proceso con una persona que te busca y que ya tiene su número? ¿Qué sigue? Empezamos un camino de autoconocimiento donde hay desde luego teoría, donde hay observa como mostrar la radiografía. Ujú. Y a partir de eso, bueno, yo me desempeño como coach ontológico desde hace 5 años. Entonces, esta herramienta me facilita el proceso de coaching con otras personas. Ok, entonces, No todo eh, el tiempo hago el test del eneagrama, pero sí ok. me es una herramienta bastante útil. Entonces, Para algunas personas sí. déjame entender algo. Entonces, digamos que el alcance del eneagrama, quiero entenderlo bien y si estoy Claro, incorrecto, me corriges. claro. Es determinar la personalidad, a lo mejor en uno o en varios ámbitos o en todos, y de ahí hay otra disciplina que nos ayuda o el mismo eneagrama nos puede ayudar a encaminar lo que hemos encontrado. ¿Cómo funciona? Bueno, pasa que cuando las personas que nos dedicamos a esto, ya sea como facilitadores, como coaches, como terapeutas, tenemos distintas herramientas, pues todas las ponemos al servicio de. Hay personas que se dedican a la facilitación de enneagrama, que son, se les llama, o ellos mismos se dicen enneagrammers, Ujú. y desde la herramienta pura del enneagrama, desde el autoconocimiento, desde el mostrar la herramienta, ¿ok? Como tal, ayudan a otras personas. En mi caso, yo tengo también las habilidades del coaching ontológico. Claro. He desarrollado estas habilidades y desde estas habilidades puedo mostrarle a una persona y decirle, sin embargo, el que tú puedas notar esto de tu personalidad no quiere decir que te vas a quedar acá. Claro. Y entonces entra ya otro tipo de intervención. Pero sí es primero notarlo, después saber qué es lo que la persona le gustaría lograr y que a veces por estas mismas maneras de ser se ha visto limitado. Y el hacer notar que no tenemos por qué ser limitados por nuestra personalidad. Al contrario, la personalidad es un vehículo para nosotros, no nosotros un vehículo para nuestra personalidad. Sí. Oye, veo que la mezcla o como la fusión entre esto y el coaching ontológico puede ser muy poderoso. O sea, siento que de alguna manera son como los rieles de un tren, ¿no? Que van caminando paralelamente, porque de alguna manera van al mismo lugar, o sea, van a la manera de la que somos. Entonces, y también creo que puede ser muy profundo, de ahí llevarlo ya al mundo de las acciones o al mundo Claro. del Sí, hacer, ¿no? En fin, creo que es totalmente. muy bonito esto que nos muestras. Yo creo que, sobre todo, Jonathan y yo, que somos, la verdad, súper fans, ¿no? Nos encanta el coaching, ambos somos coaches, tenemos al menos muchos años, ¿no? En este mundo del desarrollo y de la transformación. Creo que podemos ver cómo esto puede ser una herramienta muy, muy poderosa. Y si la gente te quiere buscar,
que esperemos que así sea, estoy seguro que así ocurrirá. ¿Dónde te encuentran, Marcela? ¿Cómo se pueden acercar a ti antes de que se nos pase eso? Sí, claro que sí, gracias. Bueno, mi Facebook, Marcela Perales, así como tal. ¿Y puedo dar mi número, mi celular? Por supuesto, lo Ok, que gustes. ok. Por mensaje o por llamada, 81 20 05 6776. Fantástico, ahí lo tienen. Creo que esta es una de las cosas que nos fascina de este podcast, que es una plataforma para que la gente como tú, que está al servicio, que están poniendo su energía, ¿no? La bondad que este mundo necesita, los busque, ¿no? Y se contacten. Así que sí, Claro, así es, estar en fantástico. servicio. ¿Qué Muchas más, gracias. Jonathan? Te veo con ganas de... Sí, sí, sí. ¿Nos podrías, bueno, antes de esta pregunta, me gustaría que si nos podrías enlistar otra vez los 9 arquetipos, nada más para que la gente tenga presente cuáles son. Los Claro, nombres tienen un nombre, ¿no? sí tienen un nombre, todos tienen un nombre y es el eneatipo 1 es el perfeccionista, el eneatipo 2 es el rescatador, el eneatipo 3 es el vanidoso, el eneatipo 4 es el artista, el eneatipo 5 es el observador, el eneatipo 6 es el leal, el eneatipo 7 es el entusiasta, el eneatipo 8 es el líder y el eneatipo 9 es el mediador. Esos son Excelente. los 9 arquetipos de personalidad. Buenísimo. Y ya que una persona, por ejemplo, tomó el test o va a tomar el test o lo que sea, ¿cómo, o sea, si nos pudieras regalar algunas claves prácticas para nosotros empezar a trabajar con nuestro arquetipo, ¿no? En nuestro día Sí, a día. claro que sí. O sea, es empezar a leer acerca de esto, que son como los datos generales. Hay un libro, a mí me gusta mucho porque es un libro muy sencillo, que es de Andrea Vargas. El libro se llama El Eneagrama, ¿Quién soy? Es un libro muy sencillo, muy ligero, donde vienen descritos los tipos de personalidad, luces y sombras y algunas otras características. Entonces, yo creo que el proceso de autoconocimiento nos lleva bastante a, pues, empezar a observarnos, a observar las maneras de ver de otras personas y validar tanto nuestra manera de ver el mundo como validar la manera de ver de otras personas. Oye, Marcela, me acabas de hacer recordar con esto que acabas de decir, un momento para mí muy crucial en mi vida, sí, esos momentos de parteaguas de la vida, me lo acabas de recordar con esto que dijiste. No sé exactamente qué palabra fue, pero se los quiero compartir porque es muy interesante dónde me llevó. Hace, bueno, casi 20 años que yo estoy en el mundo del coaching ontológico. Ajá. He viajado por muchísimos lugares del mundo haciendo esto, en más de 25 países, en 2 idiomas. Y cuando yo tenía un sueño muy grande. Uno de mis sueños era trabajar para Newfield, el cual logré. Pero recordé la entrevista de trabajo que me hicieron para entrar a Newfield. Y fue una entrevista que me hicieron aquí en San Francisco, el que entonces fue mi jefe por un tiempo. Su nombre es Dan Newby. Y él me citó en su hotel aquí en San Francisco. Me dijo, estoy de paso, te voy a entrevistar aquí, ven a mi hotel. Y yo dije, qué raro, ¿no? Entrevista de trabajo, pero pues voy a ir. Llegué y me dice, nos vemos en la alberca. Y yo ya, pues mi cara era que entrevista de trabajo en la alberca. Ya de entrada ya no me sonaba porque yo venía de un mundo corporativo, ¿no? De traer así casi saquito. Y yo llegué y él estaba en jeans, en t-shirt, ¿no? En chanclas, en la orilla de la alberca, sentado. Y entonces yo me senté y le dije, hola, vine a mi entrevista, sí, sí, ¿quieres algo? Yo, no, pues, ¿cómo voy a beber, no? Ahora aquí en la entrevista. Al final, me dice, yo solamente tengo 2 preguntas. Y yo, ok. Me dice, quiero saber por qué quieres trabajar aquí. Y después de que me digas eso, quiero saber cuál es la sombra de eso. Wow. Te juro que fue tan poderoso para mí. Yo hasta ese entonces nunca me había hecho esa pregunta. Y lo que me viene con el eneagrama es un camino muy potente para la gente, donde puede entender que
todas mis virtudes, mis talentos, todos mis sueños, todo lo que también vienen acompañados de una sombra que yo tengo la sensación, al menos personalmente, que no es hasta que le damos espacio también a la sombra y la reconocemos que podemos trascender lo que a veces nos frena, que puede ser ambos, o nuestra luz o nuestra sombra, ¿no? Totalmente sí. Me llevaste ahí y gracias, porque hace mucho que no me acordaba de ese momento que para mí fue muy grande, ¿eh? Fue un momento de aprendizaje tremendo de este hombre, un súper sabio, ¿no? Sí, claro. Y sabes que mencionar esto me encanta porque creo que un gran trabajo dentro del eneagrama es poder integrar luz y sombra. Cuando surge el ser, o sea, el ser que somos surge cuando podemos integrar luz y sombra. Eso es algo que vemos típicamente en el eneagrama. Entonces, la integración para mí no es luchar contra la sombra, no es poder integrar tanto mi luz y mi sombra porque tienen un mismo origen en el ser humano. Esto a mí me acabas de educar, me acaba de dar mucha paz esto que acabas de decir, porque yo digo mucho que más que herramientas, yo busco inspiración, porque siento que una herramienta se rompe, ¿no? O se oxida o se desgasta, o nos da flojera a veces la herramienta, hablando metafóricamente y literalmente. La belleza es que cuando algo me inspira a integrarme, es muy difícil que lo suelte. Al menos, nuevamente voy a hablar de mí, ¿eh? No estamos diciendo que esta es la verdad ni el camino. Claro. Estoy poniendo yo aquí bajo el microscopio. A mí eso me ayuda mucho a decir, oye, yo busco esa integración. Por lo tanto, pues el eneagrama es un camino precioso, así que... Un camino hermosísimo de integración, así es. Está muy potente. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Con qué nos despedimos, Jonathan? Sí, pues yo creo que ahorita con lo que me vino una frase ahorita que Marcela y ustedes hablaban acerca de lo que dicen que lo que resistes persiste, ¿no? Yo creo que mientras más resistamos nuestra sombra, más va a estar ahí, ¿no? Detrás de nosotros. Así es. Y... Gracias. Marcela, no sé si quieres dar algún último mensaje para todas las personas que nos escuchan. No, más que profundamente agradecida de haber estado acá. Fue muy, muy agradable conversar con los dos. Muchas gracias por sus preguntas, gracias por la apertura, gracias por la invitación y pues es un honor estar acá. Claro, y por supuesto, muchas gracias también por aceptar la invitación y esta es tu plataforma, cuando quieras, aquí están las puertas abiertas. Claro. Sí, Marcela, yo también darte las gracias, me quedo muy inspirado y con muchas ganas de que te busque la gente porque creo que pueden encontrar caminos que antes no veían y esto es fundamental en el ser humano, así que todo lo que sea sumar, por favor búsquenla y gracias, vuelve cuando gustes, aquí te recibimos con mucho cariño. Gracias. Muy bien, pues yo soy Gonzalo Córdoba, nos despedimos. Yo soy Jonathan Valderas y les agradecemos mucho escuchar el episodio del día de hoy. Hasta luego, Hasta la próxima. Bye. Hasta pronto. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos. Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros. Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.